Comunidad. Una encuesta rápida de nuestra comunidad podría revelar muchas impresiones de la iglesia, así como una variedad de opiniones de lo que debiera ser una iglesia. Han pasado los días en que la iglesia local era parte central de la comunidad, y en que prácticamente todos entendían su misión y anticipaban sus esfuerzos. Con la expansión rápida de la diversidad religiosa en muchas comunidades, y el cambio a una mentalidad postmoderna, cada vez son menos las personas que se conectan con la idea bíblica de la iglesia. Ahora el enfoque está puesto en el lugar de la iglesia, en el campo social y político. Una iglesia organiza una manifestación en contra de esta conducta, mientras que otra pone sus fuerzas para apoyar a un candidato conservador. Para los no iniciados, la iglesia es una entidad social con agendas políticas y con un deseo agresivo de influir en las decisiones morales de las personas que ni siquiera pasan por sus puertas. Trate de convencer a la multitud, en el patio de comidas de un centro comercial, que la iglesia es la depositaria del amor de Dios. De hecho, algunos de los que dudan de lo que usted proclama, le pueden contar historias de heridas y rechazo que alguna vez encontraron en una iglesia. Hay mucho que vencer, pero una de las maneras clave para vencer esas impresiones oscuras de la iglesia es por medio del compromiso de la iglesia de ayudar a las personas en crisis. Los recientes desastres de gran envergadura han destacado la naturaleza heroica del espíritu de ayuda, una actitud que muchos demuestran en la iglesia. Los desastres naturales, las crisis comunitarias y las personas necesitadas cotidianas han llegado a ser puntos de respuesta clave para la iglesia. La riqueza relativa de nuestra nación ha dejado a muchos individuos mal preparados para los desastres, y los encontramos buscando amor y apoyo cuando acontecimientos abrumadores causan estragos. Tristemente, algunas congregaciones mantienen su distancia de los desastres. Bien resguardados en la seguridad de sus casas, ofrecen ayuda solo a los suyos. Su descuido de los que sufren hace que su teología parezca obsoleta y que su amor sea inexistente. Para esas iglesias, sobrevivir en el mejor de los casos es una proposición especulativa. Más bien, el que se involucra es quien haya significado para su fe y el reconocimiento agradecido de la comunidad que han sido llamados a alcanzar. Estas son las historias y el enfoque que trataremos en este capítulo. Lección 11.1 Sea la iglesia. Objetivo. 11.11 Identificar las pautas para ayudar a los miembros dolientes de la comunidad a lo largo de los tiempos difíciles. Lección 11.2 Tragedia en la comunidad. Objetivos. 11.21 Dar ejemplos de ministerio a la comunidad durante tragedias. 11.22 Identificar maneras de alcanzar a las personas en su comunidad que están pasando por dificultades personales. Lección 11.3 Los desastres naturales y la guerra. Objetivos. 11.31 Explicar el modelo de responsabilidad personal. 11.32 Explicar lo que hace la compasión a los enemigos de Dios. Sea la iglesia. El desastre vino cuando un huracán pasó por la ciudad de New Orleans. Los diques se rompieron y la ruina inundó la ciudad. Los helicópteros emitieron fotos de familias varadas y de oleadas de evacuados que tenían únicamente la ropa que llevaban puesta. Algunos declaraban que el día del juicio había llegado a esa ciudad. ¿Qué debe ser la iglesia para las personas perdidas de este mundo? Mi esposa, Judy, estaba en un retiro de mujeres cuando advirtieron de la posibilidad de otro huracán. Cuando le preguntaron si eso podría ser un juicio de Dios sobre las personas de esa edad, ella admitió que no conocía la mente de Dios, pero sí conocía su corazón. Ella dijo a las mujeres que Dios ama a las personas y quiere que ellos experimenten su amor en acción. Le recordó que era una oportunidad para que la iglesia fuera las manos y los pies para demostrar el amor de Dios al mundo que está perdido. Anhela mi alma y, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84:2. Un tiempo para afligirse. Identificar las pautas para ayudar a los miembros dolientes de la comunidad a lo largo de los tiempos difíciles. Cada día hay personas en su comunidad que están enfrentando crisis, muertes, divorcios o enfermedades debilitantes. Muchas veces las personas que no asisten a la iglesia buscarán su ayuda. ¿Cómo respondemos a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte? ¿Cómo respondemos a los hogares, deshechos y a las personas quebrantadas? Podemos predicarles acerca de sus pecados. Podemos promocionar nuestro horario de cultos en el periódico local. Pero, ¿cómo podemos ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, en nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer para cuidar de las personas que necesitan consuelo? No importa cuán tranquilos nos sintamos en otras situaciones, con frecuencia nos sentimos inseguros de lo que debemos decir o cómo debemos actuar frente al dolor. Si la angustia y el dolor de la otra persona son evidentes, nos sentimos especialmente incómodos. Aun cuando no podamos eliminar enteramente nuestra confusión, podemos ayudar a los que están heridos. Aquí hay 9 sugerencias. 1. Acepte y estimule las emociones. ¿Por qué debemos aceptar y estimular las emociones? Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. En nuestra cultura muchas personas confunden el llanto con la debilidad, así que retienen las lágrimas.
A veces, los cristianos suponen que la fe y el llanto no se mezclan. Sin embargo, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró Juan 11:35. El hombre perfecto y completo de la historia, permaneció junto a la tumba de su amigo y lloró. Si alguien empieza a llorar, no trate de contener de inmediato la emoción. Las lágrimas son una parte necesaria del proceso de dolor. Anímele. 2. No evite hablar acerca de la persona que ha fallecido. Hablar de la experiencia ayuda a los individuos a enfrentar la pérdida. Solo exteriorizando el dolor puede alguien que ha experimentado una pérdida severa reanudar su vida normal. Recuerde que enfrentar una muerte repentina es particularmente difícil. Los planes son destruidos, las palabras de amor, no dichas jamás serán oídas. La víctima del dolor lucha con su pena y anhela que alguien le escuche. Tome su iniciativa de la otra persona. Tal vez él o ella siente que conversar sería demasiado doloroso. Reconozca que lo que el doliente necesitaría podría ser el silencio, la presencia consoladora de alguien que se preocupara. Por otro lado, el flujo de memorias puede ser tan saludable como el flujo de lágrimas. 3. Cuando dude, sea breve. Se sentirá menos incómodo si no aspira a ser elocuente. No se preocupe por encontrar las palabras correctas o las frases apropiadas. Muchos de los que sufren no escuchan las palabras de todas maneras, pero ellos sienten su presencia. Piense en la persona que sufre y exprese en palabras sencillas lo que siente. En muchos casos un sincero, lo siento es suficiente. El hecho de que usted esté ahí provee una fuente de consuelo, sin importar lo que diga. Observe las reacciones que le dirán si debe parar una conversación o continuar. A veces, un comentario de sondeo como dime cómo te sientes, puede ofrecer la oportunidad para que el otro hable. 4. No se sorprenda ante los sentimientos negativos. ¿Por qué a menudo nos incomodan los sentimientos negativos en momentos difíciles? A veces la hostilidad viene a la superficie. Las personas que sufren están enojadas con la vida, con la muerte, con Dios o con el ser amado que ha muerto. Por supuesto, no expresamos tan fácilmente la hostilidad y el enojo hacia esas cosas, de modo que a veces los que se lamentan buscan un chivo expiatorio. Ellos arremeten contra el médico, que no hizo lo suficiente, contra el pastor, que no lo visitó más a menudo, o contra un amigo que no se preocupó lo suficiente. Si el enojo es directamente contra usted, absorba la hostilidad. Si se dirige a otros, simplemente diga, creo que el doctor hizo todo lo que pudo. Quizá en otro momento, si los sentimientos se expresan de nuevo, usted pueda tratar con ellos en un nivel más racional. 5. Maneje el dolor con sensibilidad. Nunca se culpe si la persona afligida llega a molestarse. El sufrimiento hiere profundamente. Para tiempos así, nada de lo que alguien pueda decir o hacer suavizará el dolor. Entienda que usted no ha causado el dolor. Evite consejos sin sentido. Lo superarás no ayuda ni reduce el dolor presente de la pérdida. Él está en el cielo, puede ser cierto, pero la gente sufre no por los cristianos, que han muerto, sino por su propia sensación de pérdida. Las cosas obvias, que no se sienten profundamente, suenan como si en realidad no entendiéramos el impacto que esa muerte ha provocado. 6. Demuestre su amor. Considere un toque si le cuesta articular palabras. Un toque a menudo dice más que las palabras cuando quiere expresar lo que siente. Asegúrese de estar con su cónyuge, o con un miembro de su equipo de trabajo, para proveer que haya una conexión dentro de límites seguros. Con frecuencia simplemente un toque en el brazo es una muestra de amor y de apoyo sin palabras. 7. Piense en dar un seguimiento. Quizás pueda más fácilmente poner sus pensamientos por escrito. Quizás desee dar un seguimiento a su visita con una nota de sentimientos sinceros y de simpatía. Solo el decir llámeme si puedo ayudarle o avíseme, saber si hay algo que puedo hacer no da una verdadera ayuda. A las personas que sufren se les hace muy difícil pedir ayuda. Más bien, haga un seguimiento con algo tangible, una invitación a cenar en una fecha determinada, cuidar de los niños, un libro apropiado, o comida para la familia. 8. Manténgase en contacto después del funeral. Los periodos más oscuros del duelo vienen, por lo general, después de 2 o 3 meses de la muerte. Durante esos días, se necesita a los amigos más que nunca para ser oído y recibir ayuda. En el aniversario del día en que el amado murió, un mes o aún un año más tarde los sentimientos de dolor se avivarán. Los cumpleaños y días feriados serán también difíciles. En tiempos como esos, podría ser saludable hacer una visita que provea apoyo emocional y que le haga saber que a usted le importa. 9. Esté consciente del consuelo de Dios. No podemos escapar del dolor, pero podemos ser menos vulnerables si conocemos al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1 y 3. Para los que tienen una relación con el Dios de amor y de la eternidad, hay una profunda seguridad aún en medio de la presencia oscura de la muerte.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:30, 39. Tragedia en la comunidad. Dar ejemplos de ministerio a la comunidad durante tragedias. Aquí tenemos como lo describe Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, las tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. A veces, los funerales difíciles llegan a ser su responsabilidad. Un carro lleno de adolescentes se estrella de frente y le piden que dirija a la comunidad en este tiempo difícil de dolor. Es sabio prepararse ahora y obtener recursos para su estante de libros en cuanto a los funerales y las pérdidas. El tiempo para ministrar a la familia en sufrimiento es corto. Obviamente, las tragedias llegan sin aviso previo, por lo general en un tiempo muy ocupado para la iglesia. Aún así es posible para el ministro responder con sensibilidad y gracia, sin apresuramientos. Los funerales difíciles requieren un procedimiento de sensibilidad y estrategia. Considere los siguientes ejemplos. El suicidio. Recuerde que no es nuestra tarea predicar a las personas para introducirlas al cielo o sacar del infierno, sino desafiar amorosamente a los presentes a poner su fe en un Dios amoroso. Muestre un ejemplo auténtico de la compasión de Dios. ¿Por qué puede ser de mucha ayuda la expresión de las preguntas, del por qué, especialmente cuando la familia ha perdido a un hijo? Los infantes y los niños, a menudo, es de ayuda a la familia, que ha perdido a un bebé o a un niño, escuchar que el ministro haga las preguntas del por qué en su mensaje. La familia experimentará la fe en acción al mirar al ministro modelar el proceso de dolor. Miembros familiares enajenados, transitar el camino rocoso de las relaciones difíciles, puede desafiar aún al mejor ministro. Actuar como intermediario, reunirles, por separado y trabajar todos los detalles, puede permitirles ser un amortiguador que evite fricción adicional en la familia, durante esos tiempos difíciles. Un indigente, las personas que parecen estar solas en el mundo, a menudo presentan desafíos únicos. Con frecuencia las personas sin hogar son olvidadas. Aprenda cómo localizar los recursos de la comunidad, que pueden ayudar con los arreglos del funeral, y asegúrese de conectarse con los que ofrecen servicios especiales para veteranos militares. Ofrecer su ministerio bajo estas circunstancias puede ser un puente que hará su iglesia más relevante en su comunidad. Identificar maneras de alcanzar a las personas en su comunidad que están pasando por dificultades personales. No es poco común tener una visita que acaba de recibir del doctor un mal diagnóstico de salud, tal vez un cáncer o una condición del corazón. ¿Cómo podemos ayudar? Por supuesto, podemos orar por sanidad, pero también podemos orar por la oportunidad de mostrar el amor de Dios. Alguien dijo sabiamente: a las personas no les importa lo mucho que usted sabe, hasta que saben lo mucho que usted se preocupa por ellos. Un aspecto clave en el ministerio es demostrar una genuina empatía. Muchas iglesias proveen un culto de adoración en las clínicas locales. Otros dan alimentos a las familias necesitadas cada semana. Jesús es el mejor ejemplo de estar en contacto con la comunidad. De vez en cuando sus discípulos estaban confundidos por algunas cosas que él hizo. Él se detuvo por los niños, Mateo 19:13, tocó a los leprosos, Marcos 1:40, 42, y usó lodo para sanar a un ciego, Juan 9:6. Si debemos hacer una diferencia en nuestra comunidad, entonces debemos dejar la comodidad de la oficina e ir al mundo real. Debemos estar preparados para practicar lo que predicamos. ¿Qué hace su iglesia para alcanzar a las personas lastimadas de su comunidad? Descubra los recursos de su comunidad local. Quizás todas las iglesias trabajen juntas para ayudar a las personas sin hogar. Aprenda qué recursos están disponibles. Desafío Juvenil es uno de los ministerios más efectivos para tratar con el abuso de sustancias. Los capellanes de la prisión tienen archivos impresionantes del ministerio con jóvenes así como con adultos. Un ejemplo excelente del cumplimiento de nuestro llamado a alcanzar nuestra comunidad con la compasión de Dios es Convoy of Hope. La misión de Convoy of Hope es transformar la comunidad entera con compasión, una vida a la vez. Al Donaldson, el presidente y fundador de Convoy of Hope, fue transformado por la compasión. El 25 de agosto de 1969, sus padres, Harold y Betty Donaldson, fueron chocados de frente por un chofer borracho. Harold murió, Betty sobrevivió pero quedó inmóvil por algún tiempo, imposibilitada para trabajar o cocinar. Sus 4 hijos experimentaron lo que es vivir sin muchas necesidades básicas. Los Donaldson fueron afortunados. Las personas de las iglesias locales y de la comunidad les proveyeron con comida y vivienda, y les dieron un sentido de esperanza. Como resultado de esta experiencia, Convoy of Hope se fundó en 1994. Comenzó conectando las iglesias dentro de las comunidades, para mantener un alcance que daría alimentos, ayudaría a la gente a encontrar trabajo, y presentar el Evangelio. Hoy día, más de 100,000 personas llegan a estos alcances cada año.
Es de gran importancia que cada invitado sea altamente estimado, valorado, amado y respetado sin importar su edad, apariencia física o condición espiritual. Un alcance típico de Convoy of Hope incluye distribución de alimentos, ferias de salud y de trabajos, refrescos, actividades para niños y entretenimiento en vivo. En cada alcance, centenares de voluntarios son movilizados para conectar con las visitas de manera tangible y compasiva. Se establecen relaciones que llevan esperanza a millares de individuos y familias que se conectan con la iglesia local. Los desastres naturales y la guerra. Explicar el modelo de responsabilidad personal. Podemos escuchar las noticias de centenares o millares de personas sin hogar que fueron desplazados por un tsunami o un terremoto, y considerar que estamos demasiado lejos para hacer algo. Sin embargo, somos llamados a cuidar de las viudas y huérfanos, dar a los necesitados y visitar a los presos. Las asambleas de Dios apoyan muchos ministerios de alcance que dan al individuo la oportunidad de ayudar. A veces es dar dinero para ayudar a los que están en las líneas del frente de los servicios de emergencia. El Altare Ministries de las Asambleas de Dios envía equipos a todo el mundo, con doctores, enfermeras y traductores, todos de iglesias locales. Hacer que los miembros de su iglesia estén conscientes de esta oportunidad puede significar una gran diferencia. Imagínese el impacto de gran alcance si una enfermera de su congregación pudiera ir a Indonesia para servir a quienes han perdido todo en un tsunami. Los niños de su iglesia podrían recolectar vitaminas que sean distribuidos por los equipos de Altare Ministries. Se pueden reciclar lentes y las personas en las remotas villas de África podrían ver claramente por primera vez. ¿Cómo ha revelado Convoy of Hope lo que se puede cumplir por medio de acción conjunta? Los individuos o grupos de su iglesia pueden preparar cajas de emergencia para ser distribuidas a las víctimas del próximo huracán o terremoto. Convoy of Hope los distribuirá. Durante los esfuerzos de socorro en un tiempo de desastre en Guatemala, 2 miembros del equipo de Convoy of Hope escucharon de un pueblo, en las montañas que no tenía comida ni agua. Contando con muy poca información, ellos oraron para tener dirección, llenaron un camión con comestibles y se dirigieron hacia las montañas. Mientras la noche se acercaba y el viaje se volvía muy peligroso, vieron a lo lejos una luz que provenía de una lámpara de gas que brillaba a través de una ventana de una iglesia. Se acercaron a la iglesia para preguntar acerca de ese pueblo y encontraron a muchas personas hambrientas que se habían reunido para orar por comida. Con lágrimas de alegría, el pastor explicó: estábamos orando por un milagro y ha llegado antes que podamos decir amén. Las personas lastimadas responden a expresiones tangibles de amor y al mensaje de esperanza, sea en Guatemala o en Londres. Pero cuando usted llega a las personas que están sentadas en su iglesia, tratando de vivir lo que ha predicado, ¿cómo les guiará para cumplir las escrituras? C.B. Donaldson, vicepresidente ejecutivo de Alivio y Desarrollo para Convoy of Hope, dijo que las familias que ensamblan cajas para tiempos de emergencia fueron bendecidos ya que este proyecto les permitió participar directamente en la respuesta a un desastre mundial. Los niños estuvieron directamente involucrados al ir a las tiendas y comprar las cosas necesarias y empacar las cajas. Aquí está una demostración en Deuteronomio 10 y 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Explicar lo que hace la compasión a los enemigos de Dios. Tenemos la oportunidad de vivir una vida auténtica como seguidores de Cristo, cumpliendo las Escrituras y siendo la Iglesia. La fuerza de nuestro compañerismo es de brazos tomados con otros cristianos y demostrando el amor de Dios a todo el mundo. Pedro nos dice que haciendo lo bueno silenciaremos a los que se oponen, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres. Insensatos 1 Pedro 2 y 15. Algunas personas no entienden quiénes son los cristianos. Ellos pueden considerar que los cristianos son raros y no enteramente sanos. Pero cuando le ven a usted y a las personas de su iglesia, con la camisa remangada y sirviendo comidas a los refugiados, entregando lentes y proveyendo medicina, algo sucede que les hace cambiar de opinión. Laurence Singlers dice que un cristiano desinteresado y que tiene su interés puesto en la necesidad de otras personas es como el primer paso en el proceso de sembrar para el mundo de hoy. Esas personas nos miran y dicen: Dios es bueno y los cristianos están bien. Entonces se abre la puerta para dar el siguiente paso. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Proverbios 19 y 17. Alrededor de 24.000 personas mueren cada día en nuestro mundo, de hambre o de causas relacionadas con el hambre. 3/4 partes de las muertes son niños menores de 5 años. Rodin 2006. Unos 800 millones de personas alrededor del mundo sufren de hambre y desnutrición. UNES 2006. Más del 10% de los niños de países en vías de desarrollo mueren antes de los 5 años. Aproximadamente 800 millones de personas viven con menos de $2 al día y 200 millones de personas viven con menos de $1 al día. World Food Program. Nosotros, como una comunidad cristiana, somos bendecidos de tener muchos ministerios con los cuales podemos participar para apoyar con compasión a los necesitados. Un pastor sabio conducirá el desarrollo de una estrategia para dar regularmente y trabajar con el propósito de ayudar a otros.
Un pastor del Distrito del Sur de California organiza un grupo cada año para construir una iglesia para personas que no tienen los recursos para construirla ellos mismos. Su congregación está muy entusiasmada con este proyecto y hace planes y ahorra durante todo el año con ese fin. Esta iglesia se reúne en un centro de la comunidad. No tienen un edificio propio, pero están demostrando el amor de Dios. Ellos están siendo la iglesia. Dios pide lo mismo de cada uno de nosotros. Una carga para llevar. Sadhu Sundar Singh fue un hindú que se convirtió al cristianismo y que más tarde llegó a ser un misionero en la India. Una tarde, Sadhu estaba viajando a pie con un monje budista, a través de los Himalayas. Hacía mucho frío, y la noche se acercaba. El monje advirtió a Sadhu que podrían morir congelados si no llegaban al monasterio antes que cayera la noche. Mientras cruzaban un estrecho sendero sobre un precipicio, escucharon un grito pidiendo ayuda. Sobre una roca, a un lado del acantilado, estaba un hombre herido. El monje miró a Sadhu y dijo: no se pare. Dios trajo a ese hombre a su destino. Él tiene que ayudarse solo. Continuemos antes que nosotros perezcamos también. Pero Sadhu, el cristiano, contestó: Dios me ha enviado aquí para ayudar a mi hermano. No le puedo abandonar. El monje se abrió paso a través del torbellino de nieve y el misionero bajó. La pierna del hombre estaba rota y no podía caminar. Así que Sadhu tomó su manto, hizo un cabestrillo y ató al hombre en su espalda. De ahí, doblándose, tomó su carga y empezó a subir la montaña con gran dificultad. Cuando llegó de nuevo al estrecho sendero, estaba empapado en sudor. Con tenacidad, se abrió camino entre la espesa nieve. Estaba muy oscuro, pero él persistió. Con fatiga y casi desmayándose, esforzándose un poco más, finalmente vio a lo lejos las luces del monasterio. Entonces, por la primera vez, Sadhu tropezó y casi se cae, pero no era por la debilidad. Él había tropezado con algo que estaba en el camino. Lentamente dobló una rodilla y quitó la nieve del cuerpo, congelado del monje que había sido su compañero de viaje. Años más tarde, un discípulo le preguntó a Sadhu: ¿cuál es la tarea más difícil en la vida? Sin vacilar, Sadhu contestó: no tener ninguna carga que llevar. Hindú Convert 2006. Nuestro compromiso hacia la comunidad, hacia otras personas, hacia los que están fuera de nuestro círculo, es el corazón de la enseñanza de Jesús. La parábola del buen samaritano nos enseña tres cosas: la comunidad de fuera le probará, las personas religiosas pueden fallar en responder a sus necesidades, pero el pueblo de Dios siempre mostrará misericordia. Otra parábola nos da una mayor enseñanza de cómo vivir nuestra fe en la comunidad. La parábola del sembrador, Mateo 13:1-23, que nos da una idea de lo que es trabajar en el campo, cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19. Cuando sembramos la semilla, algunas caerán en el camino que ha sido presionado por religiones místicas, otras serán comidas por los pájaros sin que tengan oportunidad de crecer. Otras semillas serán apagadas por las agresivas malezas de las falsas religiones, y algunas caerán en buena tierra, en tierra productiva, y darán una abundante cosecha. Nuestro compromiso de sembrar la semilla, a pesar de las circunstancias, es el corazón de la enseñanza de Jesús. Hay poder en la fidelidad. Las preguntas de una comunidad no cristiana tendrán sus mejores respuestas en el Evangelio, que ha sido encarnado en la vida de los cristianos. Por lo tanto, los cristianos debemos predicar el Evangelio al mundo, usando palabras si es necesario.